Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos nuevamente en un encuentro del Anillo Azul y hoy vamos a hablar de buceando el inconsciente. El arte de un guía espiritual es justamente tal como los sabios lo expusieron. El guía, el gurú, solo es un profesional que ayuda a que tu luz pueda entrar en tu mente. Ayuda a traer todo lo que está recóndito en ti a la conciencia. El inconsciente empieza a fragmentarse y cada partícula que ingresa al consciente empieza a iluminarse. Lo que era inentendible comienza a tener sentido. Lo que estaba oscuro empieza a aclararse. Bien, es decir, todo va pasando por procesos de oscuridad y de luz. El conocimiento que está oculto o que está poco entendible va a ir pasando por diferentes etapas hasta que esa idea esté bien luminosa y se pueda entender el concepto. Para hacer esto, por supuesto, necesitamos la atención plena o el mindfulness, porque desde la lógica y desde una mala alimentación y desde un condicionamiento, un guía puede estar hablando de cerezas, pero el oyente puede estar entendiendo mandarinas. Entonces, para evitar esta dicotomía, lo importante es ponerse en sintonía con la alimentación, con la oración, limpiando el campo magnético, evitando, digamos, las malas energías, la crítica, y desarrollando la humildad para poder ingresar conocimiento espiritual. Bien, entonces lo que estaba oscuro empieza a aclararse, la mente empieza a autoentenderse. Una antorcha ha llegado al inconsciente y empezó a quemar e iluminar sectores escondidos de la mente. Cuando alguien establece un interrogante, este cesa. Eso expresa que se ha traído la información del inconsciente al consciente. Bien, ¿cuál es el estado ideal? Es cuando ya no hay más preguntas y el discípulo se queda en silencio frente a su maestro o frente a su guía. En nuestro caso sería estar en silencio frente a nuestro yo superior, nuestro guía interno, nuestro maestro interno. Por supuesto que al principio se necesita de alguien que haya recorrido parte del camino para que evitemos los que son los deslices o los, digamos, las trampas que hay durante el sendero y los caminos equivocados o los carteles que son incorrectos. Entonces, por supuesto, en el principio se necesita alguien con más luz y luego cada uno va encontrando su yo superior. Y a través de ese contacto con el yo superior, también llamado alma o testigo, uno empieza a entender muchas cosas, porque lo que estaba oscuro empieza a iluminarse y lo que estaba en el inconsciente gradualmente empieza a pasar al consciente y empezamos a entender procesos que antes eran para nosotros incongruentes o inentendibles. Y esto, por supuesto, requiere de tiempo, requiere de etapas, de procesos. Pero justamente es a través de un proceso atemporal que nosotros podemos lograr esta iluminación de sectores del inconsciente que va a influenciar en procesos de tiempo, o sea, dentro de las etapas temporales. Hay que tener presente que esta es la divergencia entre el guía y el filósofo. El filósofo te proporcionará una respuesta que no transportará tu propia respuesta desde el inconsciente. Violentará una respuesta sobre tu conciencia, reduciendo la pregunta. Entorpecerá el contexto todavía más.
Esencialmente solo tenías un interrogante, y si hubieras dado tiempo al tiempo, en silencio, si hubieras estado en mindfulness, tal vez la respuesta inconsciente habría emergido a la superficie y el interrogante se habría desvanecido. Y cuando la cuestión, la consulta, se esfuma, la respuesta ya no tiene importancia, también se evapora y solo queda una ausencia o una presencia de dos almas que están en transferencia. Bien, entonces vemos que es muy importante esto de emerger. El inconsciente puede empezar a emerger, así como la lava de un volcán empieza a emerger, solo que la lava del volcán va a traer una tragedia a, digamos, a los pobladores o a los que están digamos, en los alrededores, pero el inconsciente cuando empieza a emerger empieza a ser iluminado, y si es correctamente dilucidado, si es correctamente orientado, entonces ese consciente va a ir ganando cada vez más fuerza y el inconsciente va a ir siendo más y más explorado, porque muchas respuestas las tiene el inconsciente o muchas respuestas están en vidas pasadas. Si una persona, por ejemplo, tuvo en vidas pasadas, por ejemplo, un accidente en el cual sufrió quemaduras, es muy probable que en esta vida tenga, digamos, fobia a todo lo que es el fuego. Y esto, digamos, en una consulta ordinaria no puede ser detectado, y todos los que hacen hipnosis hacia vidas pasadas, esto tampoco es recomendado por la ciencia espiritual. ¿Por qué? Porque la persona que ha logrado, o el profesional que ha logrado regresión a vidas pasadas a través del hipnotismo, está controlando el ego y está controlando procesos interiores del paciente, y esto no corresponde. Si nosotros necesitamos alguna imagen o algún recuerdo de vidas pasadas para que nos ayude, nuestro propio yo superior se va a encargar de facilitarnos esa imagen o ese conocimiento. Por lo tanto, no se debe meditar para adquirir conocimientos de imágenes o de sucesos de vidas pasadas. Uno no tiene que estar pendiente de esto, porque esta actitud de estar dependiente nos va a traer justamente un bloqueo y no vamos a poder seguir evolucionando por más que intentemos meditar. No, las vidas pasadas, si nosotros necesitamos saber algo, nuestro guía interno, nuestro yo superior, nos va a mostrar lo que necesitamos, ya sea en la vigilia. En algunos casos esto se produce en la vigilia, en mi caso se produce cuando estoy durmiendo o cuando estoy dormitando. Sobre todo cuando estoy dormitando, o sea, no estoy ni dormido ni despierto, estoy en ese estado de transición. Ahí surgen en mí muchas imágenes o algunos símbolos que tengo que interpretar. Y por supuesto, esto depende de cada persona. Esto es lo que me sucede a mí, pero a otras personas el camino le es manifestado de otras maneras. Así que no hay que tomar lo que a mí me sucede como que es el modelo, el paradigma. No, es simplemente lo que a mí me acontece. Lo comparto para que simplemente lo vean, lo tengan como contraste, pero a otras personas les va a suceder de otra manera. Entonces, lo importante es no dejarse hipnotizar para, digamos, recordar vidas pasadas. Este proceso se hizo mucho en los Estados Unidos. Psicólogos de avanzada han experimentado con la psicología transpersonal y han experimentado también en
lo que se llama la cámara Kirlian, que es la percepción del aura a través de de una tela especial y de una química especial para poder ver el cuerpo etérico, el cuerpo astral y sus colores. Bien, esto de la cámara Kirlian fue descubierto en la Unión Soviética hace bastante tiempo ya. Por supuesto que esto no se habla, pero los que estamos en el mundo de la exploración esotérica sabemos muy bien de qué se trata y cómo es utilizado. Esto no tiene nada de malo, tener una fotografía Kirlian. Lo que sí tiene de malo es buscar vidas pasadas o dejarse hipnotizar, o la persona que tiene digamos esa habilidad de hipnotizar a las personas para ver sus vidas pasadas. Esto tampoco debe ser hecho porque está en contra del proceso espiritual, y la persona que lo realiza o la persona que se deja hipnotizar puede tener consecuencias kármicas, porque está fuera de la ley. Esta práctica está fuera de la ley espiritual. Bien, así que el recuerdo de vidas pasadas no debe ser nuestro punto principal, sino nuestro punto principal es la conexión espiritual y el religar, es decir, volver a mantener la ligadura espiritual que teníamos antes de haber ingresado a este planeta. Porque hay algunos que ya han pasado las 400 encarnaciones y hasta ahora no se han dado cuenta que han venido aquí a evolucionar, a ganar luz y a iluminarse. El objetivo es llegar al samadhi, llegar al nirvana, llegar a ese estado de evolución. Estado que provoca salud total y provoca una conciencia muy pero muy amplia, y que es el estado de los Budas, es el estado de los maestros espirituales como el Lao Tse, Mahavir, el Maestro Jesús, el Maestro San José. La Virgen María, por ejemplo, estaba totalmente iluminada cuando vino a la Tierra. No hizo ningún proceso meditativo, ya estaba completamente iluminada, y entonces ya tenía otra misión, que era proteger al Maestro Jesús, junto con San José Castísimo, que también ya estaba en estado de iluminación. Pero todo esto forma parte de otro tema. Hoy estamos buceando en el inconsciente. Bien, y cuando la cuestión, o sea, la pregunta, la consulta se fuma, la respuesta ya no tiene importancia, también se evapora y solo queda una ausencia. Una ausencia de egos o una presencia de almas que realizan una transferencia de sus seres, una transferencia de luz. Hacer consciente lo inconsciente inclina hacia una nueva forma de sentir, de pensar y de actuar. Bien, cuando uno torna consciente algo que estaba inconsciente, algo que estaba oscuro, inentendible, por supuesto que nuestro comportamiento, nuestra conducta, también dentro de la psicología está la rama del conductismo, nuestra conducta va a ser modificada cuando entendamos algo nuestro del inconsciente o de otra persona. Porque aquí se trata de no solo ayudarse a sí mismo, sino también intentar ayudar al otro, pero siempre y cuando lo hagamos con una atención plena y desde un punto de vista de orientación intuitiva. Porque a veces querer ayudar a otra persona desde la lógica, por lo general trae consecuencias negativas. Esa persona se va a sentir mal porque la hemos orientado bien a pesar de la buena intención que hemos tenido. Ahora, si es una orientación intuitiva, entonces eso va a llegar a muy buen puerto. Bien, entonces hacer consciente lo inconsciente inclina hacia una nueva forma de sentir, de pensar y de actuar. Por ejemplo, un sentimiento de culpa escondido en el inconsciente es exteriorizado
y se intenta disminuir con la luz del guía tal emoción negativa. Bien, entonces, la luz ahí del guía, del maestro, del gurú. Gurú es aquel que disipa las sombras, este es el significado del vocablo. Entonces, el gurú con su luz simplemente va a catalizar la exteriorización de ese sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa va a ser dilucidado por el buscador de la verdad desde otro ángulo, le va a dar luz y va a poder trabajar sobre ese sentimiento de culpa. Bien, el sentimiento de culpa es un proceso, no es algo que lo iluminamos y ya está, no. Requiere de varias etapas y debemos perdonar a los demás las barbaridades que nos hicieron. Nosotros también tenemos que pedir disculpas por las barbaridades que hemos hecho, ya sea en esta vida o en vidas pasadas, ya sea que lo recordemos o no lo recordemos. Y después hay una etapa muy interesante que es perdonarse completamente a sí mismo, porque si no se cumple esta tercera etapa, la persona queda bloqueada y no puede seguir ganando luz. O sea, por más que medite, entre en mindfulness, en atención plena, en el momento presente, si no se perdonó a sí misma, los acumuladores de luz no van a poder seguir actuando. Un acumulador de luz son los chakras que se van activando, y esa energía, esa kundalini va subiendo, es la serpiente que va subiendo, la serpiente energética, hasta que el nivel de conciencia llega al punto de la cabeza, donde sería el samadhi o el nirvana, o la iluminación. Bien, sentirnos culpables en el sentido esotérico no nos sirve, pues la energía se estanca y el alma no puede evolucionar. Lo importante en este punto es realizar acciones contrarias para saldar la deuda kármica. Entonces, de nada sirve lamentarse, llorar o sentirse mal o culpable, compungido. No, lo que hay que hacer es una acción contraria a lo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, si un adulto le robó la bicicleta a un niño, por ejemplo, restituírsela y regalarle una pelota de fútbol, por ejemplo. Además de la bicicleta, darle la pelota de fútbol, pedirle disculpas, etcétera, o todo lo que se puede hacer y que esté al alcance. No hace falta realizar un sincericidio diciendo que él fue el ladrón. Basta compensar la situación de robo y angustia provocadas en ese pequeño. Aquí estamos dando un pequeño modelo banal, algo común, pero que representa algo que puede ser un paradigma universal, que es compensar. La palabra clave aquí es compensar nuestra acción negativa con una acción positiva. La palabra karma significa acción. Entonces, si nosotros realizamos una acción positiva, esto va tarde o temprano a neutralizar ese retorno kármico negativo que sí o sí va a llegar a nosotros, ya sea en esta vida o en las próximas, porque todo tiene que estar equilibrado. Esto es como una balanza. La balanza tiene que estar, los dos platillos tienen que estar en perfecta armonía, en perfecta altura. No puede estar la balanza de la derecha más baja que la izquierda. Esto no es así, no funciona así. De ahí viene la armonía interior y la armonía exterior. Bien, entonces el daño que uno ocasiona casi siempre no es entendido por el victimario. Hay perjuicios de largo alcance y que pueden producir heridas durante muchos años para cierto tipo de víctimas. Sí, a veces hacemos daño y no tomamos conciencia del daño que hemos hecho y los efectos colaterales que trajo el daño a esa persona, y esa persona que recibió el daño tal vez le hizo daño a otras personas y eso se fue multiplicando. Por lo tanto, el victimario no tiene mucha conciencia
del daño que ha generado y que luego se multiplicó en forma geométrica. Pero el filósofo forcejea una respuesta en tu mente y empeora más el contexto. Aparece entonces una indagación y una respuesta que no ha sido capaz de deshacer la indagación, solo la ha comprimido en el inconsciente. Y tu contestación inconsciente aún persiste oculta, esperando ser libertada para que puedas aliviar la presión. El filósofo te pondrá más peso en tu mochila, te dificultará la existencia. Entonces tenemos muchos filósofos, mucha filosofía, muchas palabrillas que están dando vuelta, pero que no han podido desbloquear el inconsciente. Hay por supuesto filósofos que ya no son filósofos, son sabios, porque Sócrates era mucho más que un filósofo, era un sabio, lo mismo que el maestro Séneca, eran maestros iluminados que tenían luz y que por lo tanto tenían una orientación intuitiva. Y todo lo que hacían lo hacían a través de la combinación de la lógica y de la intuición. Bien, entonces ellos sí podrían provocar en las personas el afloramiento del inconsciente y también el razonamiento de ese inconsciente, la mayéutica, la técnica que aplicaba Sócrates, por ejemplo, era a través de la retórica que el mismo oyente escuchara su propia voz, su propio razonamiento y que aflorara algún elemento de su propio inconsciente, del oyente, para luego el oyente ir tomando conocimiento e ir resolviendo la cuestión. Entonces de esto se trataba todo el trabajo de Sócrates, trabajo que por supuesto, como siempre, fue mal interpretado y que lo obligan después a tomar un té de cicuta. Bien, no le dieron unas medialunas con cicuta porque en ese momento no había panaderías, pero si no lo hubieran hecho. Entonces vemos la amabilidad del ser humano en relación a la luz. Cada vez que viene alguien a ayudar o a dar luz o a sacar el peso de la mochila, es excelentemente bien tratado. Por ejemplo, el tema de Séneca, bueno, ahí vemos que el emperador Nerón lo obliga a cortarse las venas. Nerón también era un chico muy bueno, con un corazón muy bondadoso, que creo que también mandó matar a su propia madre y además incendió todo Roma. Bueno, esta locura que tiene la mente, esta locura de los emperadores, de varios de los emperadores de Roma, porque también habían otros como Calígula, Claudio, etcétera, que también eran muy buenos muchachos, ¿no? Hacían todo tipo de asesinatos. Y después, bueno, tenemos por supuesto los verdaderos emperadores de sabiduría, que han hecho bien las cosas, ¿no? Que aparecen en la historia, ¿no? Como Marco Aurelio, por ejemplo, que era un emperador con todas las letras de la luz. Bien, entonces el guía, el gurú, nunca te transmitirá una respuesta que te deje más pesado. Entonces, esto también lo hablaba el Maestro Jesús, ¿no? Que él decía que su yugo no era pesado, que él tenía una levedad del ser, lo expresaba en otras palabras, por supuesto, pero la idea es esa. El Maestro Jesús, al ver a la gente, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba así: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, etc. Son varias las bienaventuranzas, como todos sabemos, pero aquí nos concentramos en estas dos, los limpios de corazón y los que buscan la paz. El Maestro Jesús, con sus bienaventuranzas, descargaba la tensión
y la angustia de la gente. Les aliviaba la carga y esa pesadez salía de sus inconscientes y luego por medio de su luz se desvanecía. La gente quedaba más leve, más flotante, y el inconsciente pesado se iba liberando y transformando en pura luz y paz. Los que buscan la paz, los limpios de corazón, son los buscadores de la verdad, que están aptos para bucear en el inconsciente, pescar sus cuestiones negativas y sacarlas al consciente para higienizarlas. Bien, no cualquiera sabe bucear en el mar y no cualquiera sabe bucear en el mundo espiritual. En el mundo espiritual es mucho más peligroso. Yo no he buceado en el mar, pero sí he buceado en las aguas de la luz y hay muchos más peligros en las aguas de la luz que a 100 metros bajo el mar. Ya no es una cuestión de nitrógeno, no es una cuestión de hidrógeno o de oxígeno o la cantidad de dióxido de carbono que va liberando el tanque de oxígeno, etc. Son otros los peligros que hay, peligros que hay que estar atento. Pero mucho más peligroso es no ingresar al mundo espiritual y formar parte de las fuerzas involutivas, porque uno se transforma en un títere de las pandemias, se transforma en un títere de los tsunamis, se transforma en un fantoche de los terremotos, de las enfermedades, en un fantoche del cáncer, en una persona manipulada por la gente de mal corazón, etc. Bien, cada una de sus respuestas o afirmaciones será un alivio. Él trae tu propia respuesta inconsciente al exterior, donde primero se desvanece la pregunta y después se evapora también la respuesta. Esto es la afinidad práctica, o sea, el discípulo hace una pregunta, el maestro se toma su tiempo, hace su respuesta, y cuando ya no hay más preguntas y no hay más respuestas es porque el discípulo ha entendido que lo principal es beber del maestro, es estar cerca del maestro y dejar que su luz lo ayude, lo bañe, lo limpie. ¿Sí? La luz va haciendo una limpieza en todo el campo magnético del discípulo y va entrando, va ingresando al inconsciente y gradualmente lo va iluminando. Este es un camino muy cristalino, un principio que permite hacer la diferencia entre el filósofo y el guía. La Biblia es el libro de los libros. Esa es la significación exacta del vocablo Biblia, que significa el libro. Es el manuscrito más valioso que los seres humanos tienen. Por eso se le llama testamento, porque en él Jesús es el testigo del Creador, su testamento. Es la representativa prueba aceptable. El Creador no puede ser manifestado, solo un maestro como Jesús puede ser su testimonio. Y este maestro también necesita de escrituras, porque el ser humano, por lo general, necesita ver, tocar, oler, necesita, digamos, algo exterior, una imagen, para poder conectarse. Ahora, después están los necios que dicen ver para creer. Bueno, este ya es otro camino, es el camino del ego y es el camino de la obstaculización, es el camino de la no fe, porque la fe es no entiendo, pero sigo igual, no sé hacia dónde voy, pero sigo en la posición de la meditación y la oración, sigo no saco el pie de la luz, un pie en el cielo siempre y un pie bien puesto en la tierra. Los que dicen tengo los dos pies sobre la tierra están con los dos pies en arena movediza y por supuesto se los va a tragar la tierra. Esos que usan solamente la lógica y que dicen que son muy
racionales son los que justamente van a perder el camino, porque el camino se trata justamente de desarrollar la intuición, y con la lógica solamente podemos desarrollar la ciencia, la tecnología, y hasta ahí tiene sus límites. Entonces el testamento es la representativa prueba aceptable, visible. El creador no puede ser manifestado, no es un anciano con barba que nos está mirando desde un telescopio a millones de años luz a ver qué hacemos cada uno. Sí, es omnisciente, pero no es antropomórfico, no tiene figura de ser humano. No es un anciano, tampoco es un niño. La palabra Lao Tse es muy interesante, el maestro Lao Tse, que significa el joven viejo o el viejo joven. Esto es de suma, digamos, importancia analizarlo, porque el creador siempre fue joven y siempre estuvo, o sea, también es un ser de antaño. Así que es un joven viejo o un viejo joven. Bien, el creador no puede ser manifestado, solo un maestro como Jesús puede ser su testimonio, así como también fue Buda, etc. Jesús exterioriza lo que el creador tiene oculto, pone de manifiesto los tesoros del reino de los cielos por medio de su verbo, de sus parábolas que no pasarán. Bueno, el mismo Maestro Jesús dijo: mis palabras no pasarán, y así está ocurriendo. Por más que el ser humano las acomode a su conveniencia o no las quiera entender para no hacer ningún tipo de esfuerzo y permanecer en la zona de confort, algunos pocos buscadores de la verdad están encontrando esa luz y la están intensificando. Bien, el maestro George Ivanovich Gurdjieff siempre decía, 2 o 3 que encuentren la luz será suficiente. O sea, el trabajo de él ya estaría hecho y él se sentiría satisfecho solamente con que 2 o 3 encuentren la luz y digamos, sigan el camino espiritual sin digamos, detenerse. El maestro Gurdjieff sabía muy bien de las dificultades que tiene un ser humano para encontrar la luz, y luego que la encontró, para sostenerla, y luego para compartirla, porque la mente está programada para atacar a la no mente. La mente no quiere saber nada de la luz y toma su conducta de oscuridad por una conducta habitual, común, y las ideas de la luz las toma como algo egocéntrico y como un peligro para su vida, porque va a tener que hacer cambios. La persona que quiera permanecer en su rutina de oscuridad, tarde o temprano va, digamos, a encontrarse con un grave problema que no va a poder resolverlo desde la lógica ni tampoco desde los conocimientos humanos existentes. Se le va a ir de las manos el problema. Esos problemas se enfrentan y se subsanan a través de la energía espiritual, a través de la intuición, que es la que nos va a orientar, es la brújula interna que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que evitar. Bien, entonces, Jesús exterioriza lo que el Creador tiene oculto, pone de manifiesto los tesoros del reino de los cielos por medio de su verbo, de sus parábolas que no pasarán. El inconsciente luminoso del Creador se va haciendo consciente con cada guía y maestro que nace en esta tierra. El inconsciente del ser humano es oscuro, pero el inconsciente del Creador es infinitamente luminoso, solar. Esta es la diferencia de ambos inconscientes, ¿no? Repito, el inconsciente del ser humano es oscuro. Sigmund Freud lo llamaba los impulsos ocultos, pero el inconsciente del Creador es infinitamente luminoso, solar. Bien, en Occidente no parece haber diferenciación
En Oriente el filósofo meramente reproduce como un loro una erudición heredada. Tú no eres relevante para él, le interesa su propio ego y su propia erudición. Entonces, permanecer en el clásico filósofo, pienso, luego existo, o como una factura y luego existo. No, esto no existe, es una pavada, es una pérdida de tiempo. Y de Sigmund Freud hay que sacar poquitas ideas porque todo lo que él dice es una muy mala lectura del inconsciente. Para él todo es patológico, pero digamos lo correcto es lo de Carl Jung. Carl Jung le da cabida a que el inconsciente tenga potencial positivo, que tenga talentos, que pueda producir creatividad. El hombre y sus símbolos, en ese libro ustedes pueden encontrar información positiva y la plataforma para el mindfulness. En vez en Sigmund Freud van a encontrar una persona que intentó estudiar la mente humana pero la mal interpretó. La plataforma correcta o la psicología debería empezar a través de Carl Jung. Bien, entonces el gurú, el guía, no tiene ningún deseo de manipularte, ninguno, simplemente se comparte. El que está buscando algo más que compartir, el que está buscando la atención de los demás o el que está buscando estudiantes, seguidores, todo eso son viajes del ego, son tonterías. La persona que hace esto, en vez de ganar luz, retrocede, no puede ganar luz y va generando karma. Solo se puede hablar a través de una guía intuitiva. Cuando yo tengo una guía intuitiva que me dice habla y seguí hablando, entonces ese compartir, ese hablar, ese verbo, está siendo acompañado por toda una serie de energía espiritual respaldatoria y que me está dando el visto bueno para compartir. Para la persona que se autoproclama un guía y está en la mente, no ha trascendido, digamos, lo que es el pensamiento de las masas, no ha visto la luz o no se ha contactado con ningún maestro espiritual, esta persona es un ciego, y ciego que guía a otro ciego, ambos caen en un hoyo, en un abismo, como ya lo vimos. Entonces, hablar por hablar, cuidado con esto, porque esto trae karma. Hay mucha gente tonta que se hace pasar por maestro y esto trae karma. O sea, tanto la persona que está hablando como la persona que está escuchando van a ir por muy mal puerto. Y una forma muy sencilla de darse cuenta es que cuanto más fácil es el camino, menos, digamos, menos razón tiene ese sendero. Es decir, todo lo que es fácil debemos evitarlo. Y todo lo que requiere un gran esfuerzo, ese es el camino espiritual. Sentarme en una tarima, en un asiento, formar parte de un ritual, comer una hostia que está totalmente inerte, y repetir de memoria palabras y salmos y cosas así, esto me va a llevar a una angustia bastante profunda y no voy a poder ingresar a ninguna esfera de luz, por supuesto. El gurú, entonces el guía, no tiene ningún deseo de manipularte, está vacío y lleno de un silencio de satisfacción interna. No necesita aplausos externos, porque su propia luz ya lo está, digamos, llenando de satisfacción. Esa satisfacción ya es suficiente, entonces lo único que hace es compartir su conocimiento. Cuando alguien le hace una pregunta, no le da la ocasión de imponer algo sobre ti, solo le da la ocasión de traer tu inconsciente al exterior. Por eso, meramente oyendo al gurú, al guía, gradualmente irás percibiendo
que tus preguntas sencillamente se desvanecen por sí solas. Y lo interesante es que no tienes más respuestas. Bien, desaparecen las preguntas, desaparecen las respuestas, porque ya la luz del alma tomó el lugar de la ansiedad de la mente. La mente que es ansiosa necesita más y más preguntas, más y más conocimiento, y una pregunta genera 10 preguntas más, y esas 10 cuestiones generan otras 100 más, y estas 100 más generan otros 1000 interrogatorios más, y esto se va multiplicando en forma geométrica. Y bueno, esto es también la filosofía, ¿no? Estar divagando sobre vocablos o estar inventando terminologías, que es lo que hace por lo general la ciencia actual, la ciencia del pensamiento humano. Se pierde en terminologías, pero siempre está en el mismo lugar, no trasciende, no sale de la mente, no sale del pasado, no sale del futuro, no entra al momento presente. Y solo a través del momento presente, solo a través de la atención plena, empieza a desarrollarse una visión, empieza la sabiduría. Y todo lo que viene de la mente, del pasado o del futuro, todo esto es lo que está generando confusión y por eso el caos total en el mundo actual. Las personas acostumbran a pensar que cuando se desvanece una pregunta la has reemplazado por una respuesta. No, cuando la pregunta se diluye, la respuesta no tiene ninguna importancia. También se hace humo. Y cuando permaneces sin cuestionamientos y sin respuestas, tienes una liberación extraordinaria, sin mochilas pesadas. Hay dos clases de nacimiento, uno por medio de otros, del padre y de la madre, por supuesto, un nacimiento físico, un nacimiento donde ambos progenitores permanecen con la mayoría de la mente en el inconsciente. El otro nacimiento tienes que generarlo a ti mismo, tienes que nacer de ti mismo, tienes que ser la matriz, el papá y la mamá y el bebé, los tres juntos. Tienes que fallecer al pasado y nacer al futuro. Tienes que engendrarte a ti mismo. El Maestro Jesús no generó a nadie, se generó a sí mismo. Esta es la explicación de la crucifixión y resurrección. Se crucifica el cuerpo físico, el alma no puede ser crucificada. El cuerpo físico puede ser aniquilado, el alma no puede ser aniquilada. El cuerpo físico es material, sufre la ley de gravedad. Un cuchillo puede mutilarlo, una granada puede hacerlo pedazos. Incluso aunque no haya ninguna amenaza, la muerte llegará y el cuerpo partirá. Tiene que resignarse, está sujeto a la desintegración. Solo el buscador de la verdad permanece allí en el momento presente. Los buscadores de lo indestructible disponen su tiempo para crear más luz en ellos mismos. El cuerpo es como la miel tiene una fecha de vencimiento. No puedes conservarla por muchos años, se descompondrá, pero de ella puedes generar salud a tu cuerpo por un largo tiempo. Si calientas la miel, se transformará en veneno, dejará de ser beneficiosa para tu salud. Si la miel no está en estado natural y se le pone temperatura, de un estado curativo pasa a un estado de envenenamiento, se transforma en un veneno. Puedes generar más luz de tu ser, una miel curativa. La miel no puede almacenarse por mucho tiempo, es transitoria. Pero la salud que provoca la miel puede no solo beneficiar al cuerpo físico, sino permanecer como fuerza duradera en el alma. Puede en ese sentido perdurar continuamente. Tiene la salud generada por la miel, una duración atemporal en el alma, algo que corresponde a la eternidad. El cuerpo físico dejará de existir, pero la salud generada por la miel puede permanecer, el alma puede estar siempre presente. Jesús ha realizado muchos milagros. Uno de ellos fue transformar el agua en vino.
el mundo interior no puede ser mencionado literalmente, sino a través de símbolos. Entonces el Maestro Jesús utiliza este milagro de transformar las moléculas de agua en moléculas de vino, ¿no? El vino, ya sabemos, tiene flavonoides y tiene otros productos químicos. Él tenía ese don y tiene de transformar la química de los compuestos. Entonces, transformar el agua en vino simboliza crear lo eterno, transformar lo que no subsiste en aquello que sí subsiste. Si almacenas agua, tarde o temprano comenzará a pudrirse. Sin embargo, puedes guardar la salud generada por la miel en el alma por siglos, y cuanto más tiempo pase, mejor será. El vino es una metáfora de la eternidad, al igual que la miel transformada en energía del alma. Jesús se eleva a través del sacrificio. Nunca nadie puede elevarse sin sacrificio. Si no se sacrifica el ego, el condicionamiento, todo lo adquirido, nuestro pasado, no podremos entrar al reino de los cielos. El Maestro Jesús decía, el que mira atrás del arado no es digno del reino de los cielos. Es decir, el que mira hacia el pasado y no puede desengancharse, no puede desligarse del pasado, entonces no puede avanzar en el eterno presente. Todo tiene un precio. La cruz es el precio que se paga. Tienes que fallecer para volver a nacer. Tienes que dejar todo para ganar al Creador. Si generas un espacio, Él podrá entrar. Jesús se generó a sí mismo. Este hecho aconteció en la cruz. Durante un instante, Él vaciló, lo cual suele suceder con todos los yogis. Porque Él dijo, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero esto fue un estado de excitación inusual. Había recibido una paliza terrible. Desde latigazos, una lanza en el costado, clavos en el cuerpo, una corona que le hacía daño en la cabeza, escupidas, insultos, alevosías. Después de todo eso, por supuesto que la mente, aunque sea un yogi, puede entrar en un pequeño lapso de inestabilidad, y ahí es cuando Jesús vacila momentáneamente, porque luego retoma su centralización, retoma su serenidad. Entonces, durante un instante no podía sentir al Creador, todo estaba destruido, sentía que todo se desvanecía, iba a fallecer y no había otra opción. Esto le sucede a todas las semillas. Cuando se entierra la semilla, hay un instante en el que se pierde a sí misma y hay una cierta inestabilidad. Incertidumbres aparecen cuando Jesús en la cruz, por ejemplo. La semilla está falleciendo y por impulso de conservación se clava en el pasado. Y la semilla no puede vislumbrar que esto no es la muerte, que rápidamente resucitará, que pronto comenzará a desenvolverse como un tallo. La muerte de la semilla será el génesis del árbol, y tendrá hojas, flores y varios frutos, y vendrán pájaros que se posarán en sus ramificaciones, y los buscadores de la verdad se relajarán bajo la sombra del árbol. El árbol se hace consciente con la muerte de la semilla. Repito, pues esto es relevante. El árbol se hace consciente con la muerte de la semilla. La semilla permanece en la oscuridad, en el inconsciente, pero si decide sacrificarse, saldrá a la luz y generará un gran árbol para alivio de muchas almas. Bien, entonces hemos tocado este tema de buceando en el inconsciente, dando un pequeño pantallazo, pero que puede llegar a ser muy útil para muchas personas que están
intentando entender su inconsciente y sacarlo a la luz. Bien, les mando a todos entonces un gran saludo.